Bienvenidos a su materia de Física 1. Vamos a abordar en esta ocasión la lección número 5. Estamos ubicados en la unidad número 1, estudiando generalidades, importancia del estudio de la física, y vamos a abordar el tema 1.5, el cual se llama clasificación de vectores, representación gráfica de un vector y descomposición rectangular y suma de vectores. Iniciamos. Bienvenidos nuevamente a su materia de Física 1. Estamos en la lección número 5. La unidad que estamos abordando es la unidad número 1. Estamos hablando acerca de generalidades en la importancia del estudio de la física. Y el tema que estamos abordando en esta ocasión es el tema 1.5 relacionado con la clasificación de vectores, su representación gráfica y la descomposición rectangular y la suma de vectores. Bien, vamos a ver aquí, jovencitos, el objetivo de esta clase va a ser que el alumno conocerá el concepto de vector, efectuará la representación gráfica y su descomposición rectangular y la suma de vectores. Bien, vamos a ver aquí. Magnitudes físicas. Vamos a ver, ¿verdad?, qué es una magnitud escalar y la magnitud vectorial, que son las dos magnitudes que conocemos en física. Bien, la magnitud escalar, fíjense bien, se llama magnitud escalar a la cantidad que resulta completamente determinada mediante un número y su unidad correspondiente. O sea, es una cantidad, es un número. Eso es lo que entendemos por una magnitud escalar, ¿sí? Ahora tenemos aquí, ¿verdad?, que hay una definición también para lo que es una magnitud vectorial, dentro de lo que son las magnitudes físicas, ¿verdad? La magnitud vectorial se llama así, ¿verdad? Magnitud vectorial o vector a la cantidad que resulta completamente definida si se conoce su magnitud, dirección y sentido. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la notación y representación gráfica de vectores. Miren, un vector puede ser caracterizado por una pequeña flecha dibujada en la parte superior de la letra que lo representa. Es decir, aquí tenemos nosotros una letra A mayúscula y le ponemos una flechita en la parte de arriba. Así estamos nosotros caracterizando, ¿verdad?, a lo que es un vector. Así lo vamos a denotar. Bien, para representar un vector en un diagrama es necesario llevar a cabo los siguientes pasos. Fíjense bien. Vamos, primero, ¿verdad?, para representar ese vector, ¿verdad?, primero hay que dibujar una flecha. Bien. En segundo lugar, una vez que nosotros hemos dibujado esa flecha, bueno, otra segunda característica es que la longitud de la flecha quede determinado por el sentido del vector usando una escala. Ahorita vamos a entender esto con unos ejemplos que vamos a hacer a continuación. Pero una tercera característica es que el sentido de la flecha quede determinado por el sentido del vector. Esto se indica con la punta de la flecha. Vamos a ver esto. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien. Aquí tenemos nosotros. Representar gráficamente el desplazamiento de un avión al despegar 70 kilómetros al noreste formando un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, fíjense bien, es primero vamos a escoger una escala adecuada. Y esta escala, bueno, es una escala arbitraria, normalmente, ¿verdad? Vamos a decir aquí, por ejemplo, que 1 centímetro que nosotros dibujemos como de longitud en el vector, ¿verdad?, nos va a corresponder a cada 10 kilómetros, ¿verdad? 1 centímetro por cada 10 kilómetros.
Bien, bueno, ahora posteriormente, con base a la escala, que ya ahorita la hemos determinado, se traza una flecha de 7 centímetros de largo. ¿Por qué de 7 centímetros de largo? Bueno, porque estamos diciendo que 1 centímetro, ¿verdad? Por cada 10 kilómetros. Y desde luego aquí nosotros tenemos que el avión, ¿verdad? Aquí el desplazamiento del avión es 70 kilómetros al noreste. Entonces vamos a dibujar esa flecha con 7 centímetros de largo. Bien, ahora formando un ángulo de 40 grados con respecto al horizontal, ¿verdad? En una dirección noreste. Bien, ahora la punta de la flecha se dibuja en la parte superior, ¿verdad? Sentido hacia arriba. O sea, vamos a ver aquí. Aquí tenemos nosotros el croquis, ¿verdad? Aquí tenemos una línea que es la horizontal, esta línea punteada es la horizontal. Aquí estamos representando nosotros el desplazamiento del vector, son 70 kilómetros, obviamente aquí lo estamos poniendo con 7 centímetros, ¿verdad? Y nos están diciendo también que forme un ángulo, ese vector, de 40 grados con respecto al horizontal. Entonces, esta es la horizontal, aquí estamos formando un ángulo de 40 grados. Eso lo podemos nosotros denotar por medio de un transportador. Esto lo podemos poner aquí, ¿verdad? En el inicio, hacemos coincidir estas líneas, aquí así, y aproximadamente tenemos nosotros, ¿verdad? Un ángulo de 40 grados. Un ángulo de 40 grados. ¿Verdad? Estamos aquí ya al final de esta línea, estamos indicando la flecha, indicando dirección hacia arriba. Bien, y obviamente, bueno, pues nuestro vector tiene 7 centímetros de largo. Aquí si checamos nosotros esta longitud, aquí tendríamos aproximadamente 7 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 7 centímetros. Bien, entonces estamos nosotros, ¿verdad? Siguiendo unos pasos para la representación de ese vector. Dijimos primero, escogemos una escala arbitraria en forma adecuada. Posteriormente, con esa base, ¿verdad? De esa escala se traza la flecha, se determina la longitud, ¿verdad? La longitud del vector y obviamente se forma un ángulo con respecto a la horizontal. Y bueno, pues esta es la manera de cómo estamos representando este vector. Bien, ahora bien, vamos a, a observar, ¿verdad? Se puede observar entonces que un vector puede ser dibujado siempre a una escala determinada. Tendrá dos valores, valor absoluto y valor relativo. ¿A qué le llamamos nosotros valor absoluto? Bueno, pues el valor absoluto es aquel que se determina por la longitud del segmento y el valor relativo es aquel que corresponde al de la cantidad vectorial representada. En la figura anterior, o sea, aquí tenemos nosotros esta figura anterior, en esta figurita, ¿verdad? Nosotros tenemos el vector mide 7 centímetros. Por tanto, su valor absoluto es 7 centímetros. ¿Verdad? Esa es la longitud del segmento, 7 centímetros. Y el valor relativo es el correspondiente a un desplazamiento de 70 kilómetros. ¿Verdad? O sea, el valor relativo, ¿verdad? Que nosotros aquí estamos diciendo que es igual a 70 kilómetros, pues bueno, es el valor al que corresponde al de la cantidad vectorial representada. Y entonces estamos nosotros diciendo que este es el valor relativo, 70 kilómetros, y 7 centímetros es el valor absoluto. Muy bien. Ahora vamos a ver una metodología que nos va a permitir sumar, efectuar la suma de vectores. Fíjense bien, esa metodología, bueno, pues la llamamos nosotros método del paralelogramo. Es el método del paralelogramo en la suma de vectores. ¿Y qué dice ese método? Bueno, pues el método dice lo siguiente. El método del paralelogramo para la adición de vectores consiste en formar un paralelogramo a través de vectores concurrentes y líneas paralelas a cada vector y trazando el vector resultante de la intersección de los vectores
al otro extremo del paralelogramo. Los vectores concurrentes, aquí hay que hacer este apunte, los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas de acción se unen en un punto. Un vector concurrente simétrico es aquel cuya línea de acción se une con una línea de acción de otro vector, pero tiene sentido opuesto al vector original, conservando de éste la magnitud y la dirección. Vamos a entender bien esto, vamos a entender mejor esto con este problema que vamos a estudiar a continuación. Fíjense bien, aquí tenemos nosotros un problema 1, dice aquí, aplicando el método del paralelogramo, efectuar la suma de los dos vectores siguientes. Entonces, fíjense bien cómo los vamos a representar. Aquí está una letra A con su flecha en la parte de arriba. Estamos denotando que este es un vector. Y ese vector es igual a una cantidad de 50 newtons, ¿verdad? Y este lo vamos a dibujar en una gráfica, ¿verdad? Formando un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Eso es lo que nos quiere decir esta notación. Y aquí tenemos este vector, que es el vector B, ¿verdad? Con su flechita aquí, que tiene 100 metros, perdón, 100 newtons, ¿verdad? Tiene ahí, nosotros estamos teniendo que el valor relativo de ese, el valor absoluto, ¿verdad? De ese vector son 100 newtons y lo vamos a dibujar formando un ángulo de 120 grados con respecto a la horizontal. Es un ángulo de 120 grados con respecto a la horizontal. Así tenemos nosotros que interpretar estas notaciones que tenemos aquí. Entonces el vector A, ¿verdad? Tiene un valor absoluto de 50 newtons, perdón, es un valor relativo de 50 newtons, ¿sí? Ese es el valor del vector. Y lo vamos a dibujar formando un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Y el vector B, su valor relativo es de 100 newtons y lo vamos a dibujar formando un ángulo de 120 grados con respecto a la horizontal. Bien, hecha esta aclaración, vamos a ver entonces cómo lo representamos gráficamente. Bueno, aquí vamos a continuar y aquí nos dice aquí, por el método del paralelogramo se escoge primeramente una escala adecuada, arbitrariamente, o sea, es lo que nosotros planteamos, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí que nuestra escala sea la siguiente. Vamos a decir que un centímetro nos represente a 25 newtons. Entonces esta es la escala arbitraria que nosotros estamos proponiendo. Un centímetro, ¿verdad? Equivale a 25 newtons. Entonces el vector A, ¿verdad? El vector A si tiene un valor de 50 newtons, ¿verdad? Es un valor relativo de 50 newtons. Bueno, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, pues lo vamos a representar con 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, aquí lo único que tenemos que hacer pues es una regla de 3. Entonces decimos nosotros, si un centímetro es a 25 newtons, entonces 50 newtons, ¿a cuántos centímetros serán? O sea, y aquí nos sacamos el valor de 2 centímetros. Aquí lo voy a plantear, fíjense bien. Sería un centímetro, ¿verdad? Es a 25 newtons. A 25 newtons. Entonces, 50 newtons, ¿a cuántos centímetros corresponderá? Muy bien, de aquí nosotros lo que tenemos que hacer es despejar el valor de x. Ya sabemos que vamos a multiplicar cruzado aquí 1 por 50. Y esto lo vamos a dividir entre el tercer valor que está aquí, que es 25. Y entonces, aquí vamos a obtener que 1 por 50, 50 entre 25 es igual a 2. Entonces, efectivamente, aquí nosotros tenemos que el vector A lo vamos a representar con un valor absoluto de 2 centímetros. Aquí lo vamos a representar
con un valor absoluto de 2 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿con cuántos centímetros vamos a representar el vector B? Bueno, pues aquí tenemos que el valor relativo son 100 newtons. Ahora hacemos lo mismo, una regla de 3 y decimos, bueno, si un centímetro es a 25 newtons, entonces 100 newtons, ¿a cuántos centímetros corresponderá? Y entonces despejamos aquí así y nos va a dar 1 por 100, que serían 1 por 100 y entre 25. Bueno, aquí sería 1 por 100, 100 entre 25, pues estaríamos hablando de que el resultado sería 4. Y obviamente, ¿verdad? Son 4 centímetros con los cuales vamos a representar el vector B. Muy bien, una vez que ya hemos hecho esto, ahora los vectores posteriormente se representan indicándolos con base en la escala seleccionada de la siguiente manera. Bueno, vamos a trazar una línea punteada, es la horizontal, vamos a trazar una línea. Aquí ponemos un punto de partida para dibujar el vector A, que está formando lo que es un ángulo de 20 grados. Aquí es muy importante, obviamente, que debemos de tener nuestras reglas y nuestro transportador para que nosotros veamos que vamos a dibujarlo con las amplitudes correspondientes. El vector A entonces con 20 grados con respecto a la horizontal, aquí está, y vamos a dibujar nuestro vector con una longitud de 2 centímetros. Ahí tenemos, es una longitud de 2 centímetros. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el vector B, bueno, pues el vector B lo vamos a dibujar con un ángulo con respecto a la horizontal, decíamos nosotros, de 120 grados. Entonces agarramos nuestro transportador y marcamos los 120 grados. Hay que tener mucho cuidado para que esto se haga lo más aproximadamente posible. Aquí son 120 grados. Bien. Y vamos a representar su longitud con 4 centímetros. Y entonces aquí vamos a poner, fíjense bien, esta longitud son 4 centímetros. ¿Bien? Bien, dibujamos entonces en esa posición nuestros vectores. Bien. Una vez que ya hemos hecho esto, ahora fíjense bien, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Siguiendo una metodología, es que después vamos a colocar los vectores saliendo de un mismo punto. Como dos vectores concurrentes. Fíjense bien, vamos aquí a poner un punto donde vamos a hacer que salgan los dos vectores. Aquí dibujamos el vector A con una inclinación de 20 grados y aquí dibujamos el vector B con una inclinación de 120 grados. Aquí está, ¿de acuerdo? Muy bien, o sea, los dibujamos así, ¿verdad? Aquí 120 grados el vector B con una longitud de ¿cuánto decíamos? Bueno, de 4 centímetros y este vector A con un ángulo de 20 grados con respecto a horizontal con una longitud de 2 centímetros, ¿verdad? De aquí para acá. Muy bien, ya tenemos esto, ¿verdad? Y el método nos dice que posteriormente, ¿verdad? Una vez que nosotros ya dibujamos esos vectores saliendo de un mismo punto, nos dice que se trazan líneas paralelas a cada vector formando un paralelogramo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí tenemos que apoyarnos de nuestras escuadras. Fíjense bien, aquí yo tengo mis escuadras. Yo voy a tomar como regla, la de 45 es una escuadra de 45. Esta es una escuadra de 30. Acá está, es una escuadra de 30, si le llamamos porque este es el ángulo de 30. Y este es el ángulo, es una escuadra de 45, porque estos son ángulos de 45, 45, 45, 90 y 90, 180. Acuérdense bien que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y aquí nosotros tenemos también que en este triángulo aquí tenemos 30, aquí tenemos 60 y aquí tenemos 90. Entonces aquí serían 60 más 30, 90 más 90, 180. La sumatoria de ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180. Entonces tenemos que apoyarnos de
de nuestras escuadras. Ustedes deben de tener por ahí unas. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Para trazar nuestro paralelogramo, bueno, pues aquí vamos a hacer coincidir con nuestra regla de 45, ¿verdad? El vector A. Vamos a hacerlo así. Ahí ustedes observan. Y lo vamos a trasladar en forma paralela hasta llevarlo al final del vector B. Ahí está. Y ahí, desde luego, trazamos nosotros nuestra línea punteada. Ahí está trazada. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ya trazamos entonces una paralela al vector A y lo pasamos al final del vector B. Muy bien. Bueno, pues vamos a proceder a hacer algo similar con el vector B. Fíjense bien, el vector B, ¿verdad? Lo vamos nosotros, ahora vamos a hacer coincidir nuestra escuadra de 45, la vamos a hacer coincidir con el vector B. Aquí está. Ahí está. Ahí tenemos nosotros el vector B. Le vamos a poner que está coincidiendo. Ahora vamos a deslizar nuestra escuadra para que vayamos nosotros desplazando ese vector y lo vamos a trazar al final del vector A y subimos e intersectamos con la otra línea del vector A que lo desplazamos ahí en la punta de B. Entonces aquí, ¿verdad? Formamos un punto de intersección. Aquí lo tenemos. Muy bien. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ¿verdad? Se traza un vector, fíjense bien, vamos a subir aquí la figurita, se traza un vector desde el punto de concurrencia de los vectores hacia el vértice opuesto. Este vector le vamos a llamar vector resultante. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a trazar un vector desde el punto de concurrencia de los vectores, aquí está el punto de concurrencia de los vectores, hacia el vértice opuesto. Aquí está el vértice opuesto, es el vértice opuesto. Y este vector es el vector resultante. Es el vector resultante. Le vamos a llamar R con su flechita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ese vector, ¿verdad? Ese vector bien determinado, pues entonces dice aquí, la magnitud de R es la longitud del segmento que lo representa. Su dirección será la de la recta que lo contiene y su sentido estará indicado por la punta de la flecha. Entonces vamos a ver aquí. Fíjense bien, entonces vamos a indicar las características de nuestro vector resultante. Aquí tenemos vector resultante con la letra R mayúscula. Magnitud, y aquí le estamos poniendo 4.1 centímetros. Bueno, eso, ¿cómo lo obtuvimos? Bueno, tenemos que medirlo con nuestra escuadrita. Tenemos que medir ese vector resultante. Entonces, fíjense bien, tenemos que medir esta longitud, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Y esta longitud me va a dar aproximadamente 4.1 centímetros. Aquí me está dando 4.1 centímetros. Entonces, ¿verdad? Yo calculo a cuántos newtons corresponden. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Bueno, pues acuérdense bien que tenemos nosotros lo que es una escala y que decimos nosotros, bueno, 1 centímetro es igual a 25 newtons. 1 centímetro es igual a 25 newtons. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle aquí 4.1 centímetros a cuántos newtons corresponderán. Y entonces despejamos nosotros el valor de X, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, el valor de X lo despejamos y va a ser 4.1 por 25, o sea, este por este entre este. Entonces, entre 1. Y entonces aquí sería 4.1 por 25 entre 1 les tiene que dar aproximadamente 102.5. Esto le tiene que dar, chequenlo, 102.5 newtons. Aquí el resultado serían 102.5 newtons. Si tienen alguna duda, bueno, pues utilicen sus calculadoras. Utilicen sus calculadoras aquí, ¿verdad? Para que puedan ustedes hacer sus operaciones. Entonces vamos a multiplicar 4.1 por 25.
y entonces esto nos va a dar un valor de 102.5. Ahí tenemos, 102.5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense bien, muchachos, ¿verdad? Que de las características de nuestro vector resultante es que tiene una magnitud de 4.5 centímetros, sería nuestra magnitud absoluta, la magnitud relativa sería 102.5 newtons, tiene una dirección de 90 grados, porque si nosotros medimos el ángulo que forma con respecto a la horizontal, ese vector, entonces vamos a obtener que son 90 grados, aquí estamos viendo, son 90 grados. Entonces, aquí nos dan más o menos aproximadamente, son 90 grados, ahí, son 90 grados, ahí están. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que nuestro ángulo, aquí así lo vamos a indicar, son 90 grados. Entonces la dirección serían 90 grados, el sentido hacia el norte. Tomando en consideración, desde luego, bueno, que los puntos cardinales, aquí los vamos a anotar. Los puntos cardinales sería norte, sur, este y ese sería el oeste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las características de nuestro vector resultante. Muy bien, muchachos, bueno, yo quiero comentarles que por esta ocasión no hay ejercicios de clase ni tareas. Lo que vamos a realizar es nada más un repaso. Vamos a hacer un repaso para la próxima semana, un repaso para su primer examen parcial. Ese repaso pues ya estará listo para que ustedes lo consulten desde el día lunes. Y la plataforma va a estar abierta para que ustedes observen las lecciones todo el tiempo que ustedes quieran, en el tiempo que ustedes quieran, en la noche, en la madrugada, en la mañana, como ustedes quieran, para que puedan observar sus lecciones y puedan observar esto, que donde vamos a mandar las respuestas de los problemas que se quedaron ahí planteados en los ejercicios en clase y en las tareas. Vamos a mandar las soluciones, vamos a trabajar en las soluciones, y esas se las voy a mandar a partir del lunes de la próxima semana. Van a estar ahí ya con la posibilidad de que ustedes las pueden consultar. Y desde luego, bueno, quiero comentarles también que tenemos ya una videoconferencia para este viernes. Tenemos este viernes una videoconferencia. Ahí ya están los anuncios en la plataforma. Tenemos nuestras conferencias, nuestra primer videoconferencia, jovencitos. Pues bueno, yo ya tengo ahí los resultados de todos los problemas que se plantearon en ejercicios en clase y en tareas, para que si hubiera alguna duda con respecto a todos esos ejercicios, bueno, pues ahí mismo vamos nosotros a resolverla. Vamos a resolverla, y desde luego, bueno, pues se trata de que cada quien tenga ya su pregunta, la pregunta que crea conveniente, y que, pues bueno, tengamos ese primer contacto visual para que podamos disipar esas posibles dudas que ustedes tengan. Bien, por el momento es todo, jovencitos. Gracias por su atención y hasta la próxima.